Ok, buenas noches, bienvenidos. Antes de empezar la clase de Zohar, vamos a hacer el sorteo del viaje místico 2016. Tenemos acá 24 nombres. ¿Sí? A ver quién... sí, a ver, ¿quién es el... Por acá, en algún lado que está. ¿Quién es el más joven? Tenemos unos cuantos participantes presentes, así que vos vas a agarrar... ¿Cómo es tu nombre? Joaquín. Joaquín. Joaquín va a agarrar un nombre. Concéntrate en... le estás cambiando el destino a alguien. No, tanta presión, no. Ok, saque un nombre. ¿Lo leo? Sí, a ver. Y el ganador es... Audrey. Prometo que están los nombres de todas las personas de todos los países, no. Porque el año pasado también ganó alguien que estaba en la clase, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, para los que quieran después supervisar que no todos los nombres dicen Audrey, acá quedan los otros nombres. Bueno, felicidades. Bueno, bienvenida al viaje. Toma tu papelito, guardalo de recuerdo. Bli Ain Hara. Ok. No, déjalo, lo puedes dejar en el... Sí, ¿por qué no? Ok, clase de Zohar, Parashat Behar Sinai. La porción de esta semana, en realidad más que la porción de esta semana, los próximos 14 días son un periodo especialmente propicio para todo lo que tiene que ver con el sustento. La porción de esta semana, la porción de Behar Sinai, es la porción más corta de toda la Torá. ¿Sí? Es la sección más cortita que tiene la Torá y que siempre lo explicamos, la división de las parashot en la Torá las hizo hace unos 2000 años atrás el primer sofer que hubo en el templo en Jerusalén, que se llamaba Esra. Fue un gran tzadik, un gran sabio que decidió todas las lecturas que se hacen durante el año, qué lecturas, de dónde hasta dónde, qué sección corresponde a la energía de qué semana. Y ciertamente no hay aparentemente un cambio demasiado brusco del tema del que se esté hablando como para que esta no hubiera podido ser tal vez parte de la semana siguiente o que podría haber sido más larga o para simplificar las lecturas, ¿sí? O sea, ¿por qué tener... En Estados Unidos siempre dicen que es porque, como empiezan las vacaciones de verano, pusieron las más cortas para que la gente no tenga que estar horas y horas en Shabbat escuchando la lectura. Ahora, ¿cuánto más corta es? 57 versículos. ¿Sí? Y algo muy interesante, la palabra que se utiliza en hebreo
para decir cash, ¿sí? Efectivo, zan, ¿sí? Tiene valor numérico 57. Hoy se lo utiliza como un slang casi pero en realidad literalmente tiene que ver con el sustento. Y de todas las porciones de la Torá, esta es la única que menciona en dónde estaba Moisés cuando Dios le dijo tal y tal cosa. ¿Sí? Por eso la porción se llama en la montaña. ¿Sí? La traducción literal de Behar quiere decir en la montaña. ¿Y en qué montaña estaba? En la montaña en Har Sinai. O sea, cuando subió. Ahora esto quiere decir que Dios le habló a Moisés durante alrededor de 65 años. Desde la primera vez que vio ¿cómo se llama? El burning bush, la salsa ardiente, la salsa picante, hasta que Moisés murió, pasaron 65 años. Es decir, que durante 65 años Dios le habló a Moisés en un montón de lugares. Pero esto fue cuando le dijo, bueno, vení al monte Sinai, a la parte de arriba, que me vas a ver cara a cara, y te voy a dar la Torá. Con lo cual, no es solo el momento cúspide en la vida de Moisés, sino es el momento en la historia de la humanidad. No hay otro evento particular que haya cambiado tanto la vida y la evolución de los seres humanos como la entrega de la Torá en el monte Sinai. Nunca ocurrió, ni antes ni después, un acontecimiento simple, singular, en una sola ocasión, en donde todo el resto de la humanidad y de la historia haya sido afectada como estas 613 leyes que aparecieron en el monte Sinai en esta oportunidad. Y de hecho no hay otro cuerpo de leyes que tenga la capacidad de síntesis que tiene la Torá para promover la evolución de un ser humano. ¿Sí? No hay algo tan simple como ¿por qué los seres humanos no se conforman con tener un cabrito? ¿Mm? Si tenés un cabrito que te da leche, 2 cabritos, 3 cabritos. Y porque si haces tal y tal cosa y tenés que ir a dar un cabrito de sacrificio, ¿sí? Si tenés un solo cabrito, te quedás sin nada. ¿Sí? Entonces, una ley tan simple como llevarás un cabrito para hacer un sacrificio de elevación de esto, de lo otro, inmediatamente impulsa al ser humano a que diga, bueno, ¿cómo es la única forma que a mí no me jode tener que darle un cabrito a este Dios que me viene y me pide los cabritos? ¿Sí? Teniendo mínimo 100 cabritos. No, a mí todavía me molesta. Bueno, ¿sabes qué? Vamos con 1000 cabritos. Es el poder de síntesis que tiene la Torá para que en cada una de sus leyes promueva el progreso del ser humano en todos los aspectos. Pongo un ejemplo material porque es más fácil de cuantificar. Ahora, si este es el momento más importante, lo que sea que dijo en los 65 años que se conocieron Dios y Moisés y tenían esta plática cotidiana o muy seguido, seguramente lo que le tuvo que haber dicho
en el monte Sinai, cuando lo tuvo cara a cara, tiene que ser lo más importante. Si nos queda duda, el Zohar dice que es lo más importante, ¿sí? Lo que le dijo cuando lo tuvo cara a cara es lo más importante. ¿Y qué le dijo? Durante 6 años trabajarás la tierra y en el 7º año dejarás descansar la tierra y ese año será un Shabbat la Hashem, un año sabático para Dios. Con lo cual, esta ley, que parece ser lo más importante que hay, solo le aplica a los campesinos. ¿Sí? Si no tenés un campo que cultivás, ¿sí?, a la mayoría de nosotros seguramente no nos aplica. Sacando algunos extranjeros de la zona norte de Buenos Aires que viven allá en el medio del campo, que están hoy acá presentes, ¿cultivan algo? No, algo. Bueno, un año cada 7 hay que dejarlo descansar. Y más allá después de todos los comentarios que pueda haber de todo lo que se hizo desde los años 70 en adelante cuando se dejaron de hacer descansar las tierras, porque supuestamente desarrollamos inoculadores y distintos aditivos para la tierra, todo para tratar de mejorar los cultivos y no tener que perder la 7ª parte de la productividad de la tierra. No hay un solo pedazo de tierra que produzca hoy más que lo que se producía hace 100 años atrás con la agricultura convencional. De hecho, hoy en día se sigue imprimiendo, ya se le da poco valor, pero en Estados Unidos la publicación más antigua que existe en circulación constante por los últimos, creo que 300 y tantos de años, ¿sí? La única cosa que es un sequel, ¿cómo se dice? Una secuencia y que se publica todo el tiempo, todos los años, desde hace, no sé, casi 300 años, es el almanaque agrario, The Farmer's Almanac, ¿sí?, que te dice dónde están las lunas, cuándo sembrar, cuándo podar, cuándo esto, cuándo... Ahora, y continúa la lectura diciendo, y después de que pasen 7 años, bueno, cuando 6 años trabajarás la tierra, para que todos sepan exactamente cuándo va a ser, vas a tocar el shofar y que la gente sepa que hay un año sabático. Y cada 6 años sabáticos habrá un 7º ciclo en donde al final del 7º ciclo va a haber un año adicional que va a ser un año de júbilo. Y después vamos a enterarnos más tarde en la Torá que estos 2 tipos de medida del tiempo, el año sabático y el año de júbilo, también aplica directamente a lo que ya explicamos la semana pasada cuando hablamos sobre la cuenta del Omer, aplica directamente a la liberación de los esclavos. ¿Sí? ¿Cómo se dice? No me viene la palabra en español. El perdonar las deudas. Condonación. ¿Sí? La condonación de deudas. Si el tipo que te debía la plata para el 7º año no te pagó, lo que a vos más te conviene es perdonarle la deuda. ¿Sí? Después si el tipo alguna vez te paga o no, lo que sea, es más, si te paga después del 7º año, tenés que dar diezmo como si fuera un ingreso nuevo y no como si fuera que te devolvieron. Si vos le prestás dinero a alguien y te lo devuelven, no tenés que diezmar ese dinero porque era tuyo. Se supone que antes de prestarlo ya habías diezmado. Pero si habías diezmado ese dinero y lo prestaste, pasó más de 7 años o pasó el año de lo que sería el año de, no de júbilo, sino el año sabático, y no te lo pagaron,
lo que la Torá dice es perdonar la deuda. Ahora, si es una mitzvah, es porque es una forma de... ¿Qué dijimos que era? ¿Se acuerdan la porción de Tzav? ¿Qué dijimos que es una mitzvah? Un precepto de la Torá. Es una forma de sacarla en la luz que está en manos del ángel de la muerte y pasarlo a la cuenta del árbol de la vida, por decirlo de alguna forma. Al punto que, si después de que perdonaste la deuda, el tipo viene y te dice, no, acá está el dinero. No, pues yo ya te la perdoné, no, te insiste en que recibas el dinero, tenés que hacer de cuenta como que te regalaron ese dinero, ¿sí? Porque si no, no hubiera sido cierto que perdonaste la deuda. ¿Sí? Y tenés que dar diezmo como si fuera un dinero nuevo. ¿Por qué? Porque se supone que si perdonaste la deuda, ese dinero ya fue restituido a tu cuenta. Entonces la gente que se pasa, ¿sí?, peleando una herencia durante 20 años o reclamando un juicio, literalmente lo que sucede es que se les consume la vida tratando de buscar algo que ya ni siquiera es de ellos. Porque si no, ¿por qué debería de existir esa deuda durante tanto tiempo? ¿Por qué fuiste tan tarado de ir a prestarle el dinero a alguien que sabías cuando se lo prestaste que no te lo iba a devolver? No sabías, sí sabías. Sí sabías. Si volvés en el tiempo, al momento en el que... ¿sí? Es como el Zohar dice, ¿no? que la pareja tiene que estar separada 7 días antes de casarse. Y si durante esos 7 días aparece una vez la duda de, che, ¿estaría haciendo lo correcto? No tienen que casarse. Si pueden estar 7 días sin verse y en esos 7 días de no verse surge la duda de, ¿estaré haciendo lo correcto? La respuesta es no estás haciendo lo correcto. Está escrito en el Zohar, ¿eh? Si la persona durante los 7 días de separación antes del casamiento le surge alguna duda, no debe casarse. Si ustedes van para atrás y recuerdan sus pensamientos cuando te vinieron a pedir la plata, si tuviste una absoluta convicción de prestarla y no hubo ningún tipo de cuál es el beneficio que yo tengo o cuál es la obligación que tengo, simplemente sí, pongo la plata ahí, le presto, sin ninguna duda. Esa plata va a volver. Si no, ya sabías que no. ¿Sí? No te deberías de haber casado con esa situación en donde estaba la duda de por medio. Y después te tenés que preguntar por qué no pudiste decir que no. ¿Sí? A veces no pudiste decir que no porque traías esa deuda y la tenías que pagar. ¿Sí? A veces es al revés. La deuda. ¿Sí? Viene de una vida pasada en donde en realidad vos le debés esa plata a esa persona y la persona te la está viniendo a cobrar, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el tema es que en este 7º año, o en el año Yobel, en el año de júbilo, una persona puede quedar libre. Y libre quiere decir libre. Si seguís pidiendo 7 años después de que te devuelvan esa plata, no sos libre de tal vez de lo que no sos libre es del remordimiento de haber tomado la decisión equivocada. Lo que sea, pero en definitiva no sos libre. Y de lo que se trata esta porción es de cómo una persona vibra en la sintonía del dinero. La porción es de todo este concepto. Un esclavo no tiene propiedad. La diferencia entre un hombre libre y un esclavo es que el esclavo no tiene propiedad. Y otra cosa que no tiene es responsabilidad. ¿Sí? De acuerdo a la halajá, el esclavo
el esclavo, el buey o el burro o el perro de la persona va y muerde, rompe o hace algo, ¿quién es responsable? El dueño. ¿Sí? Después lo podrá castigar, lo podrá hacer lo que sea, pero el responsable ante la ley es otro. Es decir, toda vez que una persona no se hace responsable de la situación, quiere decir que no está libre. Y las personas que no son libres, las personas, los esclavos, no tienen derecho a la posesión, no tienen afinidad de forma con el dinero, con el sustento. Dependen de otro, es decir, dependen de su amo. Y a veces el amo para las personas se disfraza de muchas formas, se disfraza a veces hasta de su propio ego. Ese es el amo de quien dependen económicamente. Mesa chica tenemos. Ustedes son parte de la mesa chica. ¿Sí? Estamos un poco acotados. Ahora, la diferencia y hay una cosa que es interesante, es que en el año, en Shabbat, ¿sí? En un periodo sabático, está prohibido el trabajo. ¿Sí? Hay una prohibición de trabajar en los días de la semana, en Shabbat, de acuerdo a la halajá, a la ley judía, está prohibido trabajar. O sea, de lo que sea que vos haces, que es tu trabajo, eso no haces en Shabbat. Y después hay ciertos trabajos específicos que no es porque sean trabajosos, sino porque tienen que ver con los trabajos que se hacían para construir el templo en Jerusalén, o el tabernáculo en el desierto. Durante Shabbat esos trabajos no deben realizarse. Lo interesante del año sabático es que todos los trabajos están permitidos durante ese año sabático, excepto en Shabbat, por supuesto, pero lo que no está permitido es caminar la tierra. ¿Sí? Dice, en el año sabático no caminarás la tierra, ni siquiera dice no sembrarás o no caminarás la tierra, esa tierra en donde trabajás como... Y ya lo hemos explicado en la clase del año pasado, que fue más una clase enfocada hacia la gente que sí son productores agropecuarios, que en realidad de lo que se trata el año sabático es un año en donde la persona, en lugar de ir a trabajar la tierra, trabaja en sí mismo para mejorar el rinde de la tierra. ¿Sí? El rinde de un campo, literalmente de un pedazo de tierra que produce frutos, depende pura y exclusivamente del mérito espiritual de su dueño, de la persona que va a recibir el beneficio económico del campo. Y explicamos que es porque eso es parte del proceso de transmigración de almas, en donde las chispas de alma que están en el estado más bajo de la creación, que es el nivel de Asiá o del reino mineral, está en la tierra, literalmente en la tierra. Y lo que hace el granjero es que va y pone una planta que tiene que ver con el reino vegetal o el mundo de Yetzirah, para elevar esas chispas para que después sean consumidas por un animal, si es forraje para darle de comer a un animal, o si se saca eso que se cultivó para que lo coma un humano. Y dependiendo del mérito espiritual que tiene la persona, más chispas de luz se acercan a una tierra para tratar de surgir hacia el proceso de transmigración de almas a través de la mano de alguien que sepa elevarlo más alto. ¿Mm? Y por eso todo el concepto de
de kashrut, de las leyes de lo que se puede y lo que no se puede comer, la palabra kasher, cuando uno dice una cosa es kosher, ¿sí? Kasher, literalmente quiere decir apta. Y es apta o no para el consumo de quién, de alguien que sea del tipo de almas de Israel. La Torá no dice todos los seres humanos del mundo no podrán comer tales animales o tales cosas. No, es exclusivo para un tipo de almas. ¿Por qué? Porque para ese tipo de almas, que son los que pueden elevar más alto la energía que hay en los alimentos, ¿sí? Porque como es gente que tiene deseo de adhesión con Atzilut, con Dios, ahí es hacia donde llevan, hacia donde elevan esas chispas, no es propicio que coman cosas que son bajo vibrantes, que todavía a lo mejor tendrían que estar en el proceso de transmigración en niveles inferiores, y que un tipo de estos, solo por satisfacer su placer personal, joda a todo el mundo elevando esas chispas a un lugar en donde no deberían de ser liberadas. ¿Mm? Porque por algo esas chispas todavía se están presas en niveles de vida que no son aptos para ser elevados. Y en definitiva lo que hace la mayoría de la gente es que se presta para liberar chispas que no es el momento en que sean liberadas. ¿Mm? Por eso el tema de kashrut y de que si 99,9% de la gente del mundo que come kosher no tiene la más mínima idea de por qué lo hace o por qué debería de hacerlo. ¿Sí? Y la falta de conciencia también produce una carencia en qué tanto podría la persona elevar esas chispas de luz. Ahora, respecto a y esta porción, que es una de las más pequeñas de la Torá, es una de las porciones que tiene la sección del Zohar más grandes en el Zohar, en los escritos del Ari. Hay una infinidad de secretos de cómo funciona el mecanismo de este mundo que surgen de esta pequeña porción. Y obviamente la razón por la cual los cabalistas ponen tanta atención en esto es porque es una regla cabalística que es que donde hay poca materia hay mucha luz. ¿Sí? Si es lo más pequeño, prestale atención. ¿Sí? Porque ahí es a donde está la mayor cantidad de luz. Esto es así con todo. Las cosas a donde la masa de gente va, ahí no es donde está la luz. ¿Sí? Si ves una masa de gente, no hay luz en eso. En donde la gente dice, no, esto no es tan importante, ahí es donde está la luz. ¿Mm? Porque la mayoría de la gente no tiene afinidad con las luces más potentes. Y las luces más potentes siempre están ocultas. ¿Sí? Porque la luz original de la creación, la luz de las primeras 36 horas de la creación, que fueron las más potentes, se escondieron, que es lo que nosotros hoy conocemos como Or Aganus, la luz oculta. Y está envasada en vasijas que no brillan por fuera. Mientras que lo egocéntrico, lo que a la gente le llama la atención, es lo que brilla por fuera. Y generalmente brilla por fuera eso porque no tiene la capacidad interna de contener la luz. Entonces tiene poca luz, pero la tiene toda en la superficie. ¿Mm? Dice, es muy larga la explicación, pero yo voy a elegir una sección de los escritos del Ari para hablar de esto.
hay toda una explicación previa de cómo funciona el sistema de elevación de los mundos y de las sefirot, tanto en Shabbat como en el año sabático, como en el año Yovel, hasta llegar, por eso el año Yovel ocurre en un año 50, ¿sí? Son 7, 7, 7, 7 por 7, 49, y el Yovel es el año 50, porque equivale a las 50 puertas de Binah. No lo voy a explicar ahora porque es lo que explicamos el año pasado en esta misma porción. Si quieren, busquen el audio del año pasado. Ahora bien, continúa diciendo lo siguiente. Dice, vemos que en Shabbat todo tipo de trabajo está prohibido, mientras que en festividades, Sukkot, Shavuot, otras festividades, se permite la preparación de comidas y una serie de cosas, mientras que en el año sabático todo tipo de trabajo está permitido excepto por caminar la tierra. Para poder entender esto, dice Lari, tenemos que primero explicar cuál es el significado de la prohibición de los trabajos en Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué está prohibido trabajar en Shabbat? ¿Qué problema tiene Dios con que yo trabaje en Shabbat? ¿Sí? ¿No sabe que es el día que más se vende? ¿No? Preguntarle a la mayoría de los comerciantes, siempre te dicen eso. ¿Cómo voy a cerrar el Shabbat? El sábado es el día que más se vende. Ok. Dice, tengan siempre presente que esto tiene que el origen de la prohibición de los trabajos en Shabbat está directamente relacionado a lo que ocurrió con la caída y la muerte de los reyes de Edom. Todos saben lo que son los reyes de Edom, ¿sí? Si no, tomen el curso 3. Los reyes de Edom son los 7 mundos arquetípicos que existieron, la primera emanación de las 7 sefirot de Zeir Anpin y Malhut, antes de que estuvieran rectificadas y fueron destruidas, se rompieron y cayeron. Es lo que se llama en Kabbalah los mundos caídos del caos. Fueron mundos arquetípicos que existieron antes de que existiera este mundo físico. Dice, porque ellos murieron, estos reyes de Edom, porque ellos murieron, nosotros tenemos que elevarlos y revivirlos. Nuestro trabajo, lo que nosotros vinimos a hacer a este mundo, y esto es algo que es... Yo les voy a ser honestos con lo que a mí me pasó hace unos 7, 8 años atrás cuando empecé a tratar de indagar con mucha profundidad cómo es el tema de los mundos del caos anteriores a este mundo. Y en un principio, la primera conclusión que tuve fue, nos jodieron. ¿Sí? Nos jodieron. Nosotros vinimos acá, y ahora lo voy a explicar, vinimos acá a hacer un trabajo sucio. ¿Sí? Pero en definitiva, todo lo que fue creado, todo lo que tiene fisicalidad en este mundo, vino a hacer ese mismo trabajo sucio. Así que, al menos a nosotros nos tocó la mejor parte, que es ser la parte consciente de esta creación, en cuanto al menos tener algún tipo de libre albedrío en el proceso de hacer ese trabajo sucio. Pero en definitiva, la única razón por la cual nosotros existimos es porque esos reyes murieron y porque los únicos que lo pueden reparar somos nosotros. Todos los demás también son necesarios, la vaquita, el pastito, el trigo, el pan, todo también es necesario en ese proceso de transmigración,
Pero los únicos que pueden efectivizar la corrección del mundo somos nosotros. Y tendríamos que estar contentos porque hubo una época en nuestra existencia en que fuimos pastito, vaca, ¿sí? Animales. Entonces, hoy que nos toca estar en esta posición, al menos tenemos el aliciente de pensar, bueno, ascendí en la cadena, sí, pero esto no quita el hecho de que de la única forma que una persona cobra es si hace su trabajo. Vos no le pagas a un empleado que no trabaja. Un día, 2 días, el cuarto día lo echás. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo le pagás y cuándo le terminás dando un bono? Cuando hace su trabajo. El único trabajo que un ser humano viene a hacer a este mundo es a rectificar la caída de los reyes de Edom. ¿Sí? Y nosotros pensábamos que vine a descubrir la vacuna contra el cáncer y otro vino a pintar el mejor cuadro. Es parte de, pero el propósito es la rectificación de los mundos del caos. Y está bueno saber cómo funciona porque si no al final un día te echan del trabajo y no sabes por qué te echaron. Dice, y esto es así porque nosotros somos los que causamos o propiciamos la copulación entre Zeirampín y Nukva, entre los aspectos de lo masculino y lo femenino, entre la emoción y la acción. Y a través de nuestras plegarias, nuestros pensamientos y nuestras buenas acciones, propiciamos que las chispas caídas de los reyes de Edom se eleven, asciendan en forma de aguas femeninas hacia Malhut. ¿Sí? Esta idea de Maim Nukvim, Maim Nukvim quiere decir es aguas femeninas, es una apelación a los flujos vaginales de una mujer que está excitada sexualmente, pero es algo que le ocurre al mundo, al planeta Tierra. El planeta Tierra tiene este aspecto femenino y nosotros como humanidad tenemos la función de ser hombres, es decir, de ser el hombre que fue puesto en la Tierra y excitar a la Tierra. ¿Sí? Por eso, y mucha de la terminología tan sexual que tiene el estudio de la Kabbalah tiene que ver con esto. Nuestro trabajo es, hablando mal y pronto, calentar a la Tierra, hacer que la Tierra se excite y tenga ganas de copular entre toda la materia prima que tiene, que es infinita y capaz de generar todo lo que existe en este mundo, todo lo que nosotros tenemos con lo que convivimos, viene de la agricultura o de la minería, nada más. ¿Sí? Nada más, no hay todo viene de la agricultura o de la minería, es decir, se lo sacás a una planta o se lo sacás a la tierra. ¿Mm? Sí, lo hemos explicado, creo que porque sé que hoy tenemos que tratar de irnos a una cierta hora. Igual lo hemos explicado muchas veces cómo funciona esto de las aguas femeninas, ¿sí? Ese es el trabajo que nosotros, o sea, en la forma en cómo se propicia. De hecho, eso es lo que hace el dueño del campo durante ese año, el año sabático, en donde no tiene permiso a pisar la tierra, tiene que procurar, no es un año de vacaciones, es un año, vacaciones se toma, la gente del campo, vacaciones se toma mientras espera que sea época de cosecha otra vez, o que crezca la plantita, ¿sí?
el año sabático es un año en donde la persona tiene que engalanarse espiritualmente para que esa tierra que él tiene lo vea sexy, ¿sí? Lo vea como un tipo poderoso, capaz de elevar muchas chispas de luz. Entonces eso hace que literalmente lo que explica el Zohar es que a través del agua y de los minerales en la tierra, las chispas de luz viajan, están buscando las cualidades de los dueños de los terrenos para ver en dónde van a salir. Y obviamente la persona que más puede romper la tierra, ¿sí? El trabajo espiritual de la persona lo que hace es romper la tierra, porque la tierra está sembrada de luz. Por eso en Yom Kippur, que es el día más poderoso en cuanto a precipitación de energía sobre el mundo, energía de Binah, lo primero que se dice cuando se empieza Yom Kippur es se recita una y otra vez, se saca la Torá del Ejal, ¿sí? Para llevarla a la Bimá, que es Malhut. Es decir, se saca la Torá desde que es Zeir Anpin, se la saca desde Binah para ir a llevarla a Malhut. Y mientras se la pasea, se recita una y otra vez, Or Zaru ala Tzadik, ¿sí? Or Zaru ala Tzadik ulishrei lev simcha, que quiere decir la luz ya está sembrada para los justos y para los que tienen el corazón contento. La luz está ese día se siembra el mundo de luz. Ahora, lo que tiene que hacer el campesino después es saber romper la tierra. El concepto de arar la tierra, de romper la tierra, es para que esa luz brote, ¿sí? Ahora, dependiendo del mérito, si el tipo es, y puede ser una de dos cosas o las dos, un tzadik, es decir, una persona justa, una persona refinada espiritualmente, o una persona alegre. Las dos cosas cuentan por igual para que la luz brote a través de su campo. De su campo quiere decir de su campo, de su joyería, de su agencia de modelos, de su lo que sea que el tipo hace, ¿sí? De su fábrica de celulares, ¿sí? De lo que sea que la persona hace, porque en definitiva este celular está hecho de minería, todo esto salió de la tierra. ¿Mm? Entonces, y traten de mantener presente esto, porque a donde quiero que lleguemos es a entender la importancia. No digo que un día no vamos a llegar a ser tzadikim, ¿sí? Pero tenemos poca chance, ¿sí? Hoy por hoy, por lo menos. A lo mejor dentro de Besat Hashem, antes de que terminemos esta vida, lo vamos a hacer. Tenemos mucho más chance de ser una persona con el corazón contento que de ser un tzadik. O por lo menos es más fácil y es más divertido, ¿sí? Ahora, un corazón contento, ¿sí? ¿Qué quiere decir la palabra contento? Content, ¿sí? Que está lleno, que está completo. No es la alegría temporal que me da la fisicalidad, pero que después me deja el corazón vacío, que lo tengo que llenar con cigarrillo, comida, con lo que sea que hago. Estamos hablando de un corazón contento. Y hay una relación directa entre el sustento, es la alegría verdadera
y la energía vital de una persona. Porque una persona que no tiene el corazón contento, el universo lo ve como un parásito. ¿Sí? Está bien si el tipo elige el camino del tzadik sacrificado y dice, yo voy a destruir este pedazo de fisicalidad que me dieron, que es mi cuerpo, lo voy a destruir, ¿sí? Con ayunos, como hacía el Ari, por ejemplo, ¿sí? Me voy a quedar un año como un ermitaño adentro Está bien si la persona elige ese camino consciente de que lo está haciendo para convertirse en un tzadik, pero no el tipo que se queda un año depresivo jodiendo a la familia. ¿Sí? Como un ermitaño, como todo. ¿Se entiende la diferencia? Hay una relación directa entre la posición de tu boca, ¿sí? La cantidad de horas del día en que te reís, la cantidad de horas del día en el que estás contento de hacer lo que haces, lo que sea que haces, y la energía vital que tiene tu cuerpo y la capacidad de vibrar en sintonía y por afinidad de forma atraer el sustento. La cosa más difícil que hay para que alguien que no conoce la Kabbalah entienda, y es la cosa más difícil de aceptar, es que la gente que pasa hambre en el mundo es porque no tienen la capacidad de elevar las chispas de luz del alimento. Y entonces el mundo los priva de alimento porque no los es un sistema, no es que alguien decide no darles de comer, es un sistema de afinidad de forma. ¿Sí? Se agrupan, las almas se encarnan en grupos ¿sí? En donde la única rectificación que le pueden dar al mundo es su propio sufrimiento. Y de la forma que eso cambia no es llevándoles comida. De la única forma que eso cambia es si les llevas conocimiento espiritual. En el momento que esa gente entiende que ellos pueden ser, en lugar de ser una presa del sistema, ellos pueden ser un humano, ¿sí? Una persona que tiene la capacidad de elevar todo ese medio en donde viven todo y empiezan y se reconocen fuertes, van a tener acceso. En el momento que un pueblo oprimido se reconoce fuerte, hay una revolución y hay... ¿sí? Digo, cuando es increíble ver cuando uno ir a China y ver la dimensión y decir, ¿cómo puede ser que estos 1.500 millones de tipos son oprimidos por 150 personas? Es incomprensible para la mente de un humano que para uno de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es perfecto. ¿Sí? No tienen la capacidad de elevar chispas más que de un poquito de arroz por día. Y es todo un círculo vicioso y hay una programación detrás de esto. Estamos hablando de un pueblo que hace 400 años atrás era un pueblo con una cultura milenaria y con que no es cierto que hoy existe o sea, lo tienen potencialmente, genéticamente, pero está totalmente dormido. Y lo mismo pasa en la India y en la mayoría de Asia. ¿Sí? ¿Sí? Por algo ese lugar se llama Asia, Olam Asia. ¿Sí? Es el mundo en donde no es increíble, ¿no? Y en todos los idiomas se dice a Asia se le llama Asia. Ok. Dice, ahora bien, en los días de la semana todo tipo de trabajo es permitido. Esto quiere decir que esos días requieren de nuestro esfuerzo.
Y desde el día en que, y esto va a ser así, desde el día en que el mundo fue creado, o sea, este mundo que fue creado post caída de los mundos del caos, ¿me traes cerca un poquito de agua? Gracias. Gracias, gracias. Dice, va a ser así hasta la era mesiánica. Dice, donde ya sabemos, tal como está escrito en el Talmud, cuando lleguemos otra vez a la era al fin de la corrección, no va a haber necesidad del proceso de transmigración de almas y las plantas van a dar, escuchen esto que dice Lari, las plantas van a dar tortas ya cocinadas. El Zohar y el Midrash dicen que cuando en el jardín del Edén, las plantas no daban solo frutos, las plantas daban comida elaborada. ¿Sí? ¿Sí? No había trigo, el trigo daba cupcakes. ¿Sí? ¿Sí? Con lo cual dice, no va a ser necesario tener que hacer todos estos trabajos solo para comer. Si se ponen a ver el proceso que hay hoy en día para que un humano coma, es increíble. ¿Sí? Yo siempre lo digo, de que si cada uno de nosotros tuviera que hacer lo que hay que hacer para hacer una porción de pizza, pensaríamos que nos tienen que pagar no menos de $1000 por cada porción de pizza. ¿Sí? Nos quejamos cuando vale 300 pesos, ¿sí? Pero en realidad, si pensás que alguien cultivó el trigo, que alguien tuvo que hubo que cosecharlo, hacerlo harina, alguien tuvo que ordeñar la vaca, hacer queso, dejarlo estacionar, todo el proceso para que vos te comas una porción de pizza, ¿sí? Hay toda una información y una participación de energía de distintas personas en esa porción de pizzas que vale que ninguno de nosotros lo haría por menos de un par de miles de dólares. ¿Sí? De hecho, hay un documental que es muy interesante, un documental de cómo un chico norteamericano hizo durante todo un año una hamburguesa. Y te lo pasan en, creo que son 8 minutos de filmación, todo lo que él hizo durante un año, desde plantar el trigo, todo lo que tuvo que hacer para terminar haciendo el pancito y ¿sí? el queso, todo, cultivó la lechuga, el tomate, todo para hacer una hamburguesa, ¿no? Un año de trabajo. Dice, ahora, ¿qué pasa? Dice, cuando esto suceda, esto solo va a aparecer en el mundo por virtud de haber terminado de romper todas las clipot, de haber terminado todas las cáscaras. ¿Sí? El cupcake hoy tiene un montón de clipot en medio. ¿Sí? Hay una clipá arriba del grano de trigo. ¿Sí? Y la máquina cosechadora es otra clipá. Son todos clipot, velos de negatividad que tienen que ser removidos para que, o sea, cuando no necesitemos más de todo eso, la planta va a decir, ok, ahora puedo producir cupcakes. O es menos milagroso que con luz y agua una planta haga una sandía.
De verdad, es menos milagroso que con solo agua y luz una planta produzca una maracuyá ¿sí? No es que hay que toma, ¿sí? Entonces, que hiciera un pan, no hay ninguna diferencia. De verdad que no la hay. O sea, si todavía, si estudian Kabbalah y todavía no pudieron ver el milagro que es una fruta, es porque todavía no entendieron de qué se trata la Kabbalah. ¿Sí? Si cuando ves y comes una fruta, no podés ver el milagro que es que luz y agua, ¿sí?, produzcan eso, es porque todavía no entendiste de qué se trata este mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una sandía y un pan? Es solo la percepción que nosotros tenemos de que no es posible. ¿Por qué? Porque cuando nacimos ya habían sandías. Entonces, que la planta fabrique una sandía a través de un método que hasta el día de hoy, con todos los avances científicos que hay, la ciencia moderna no pudo explicar cómo hace una planta para romper una molécula de hidrógeno. ¿Sí? Pero es un yuyo es una planta nuclear, literalmente una planta nuclear, ¿eh? Agarra materiales del... ¿Qué era lo que teníamos en casa, Sot? La cola de caballo. ¿Qué era lo que tiene que cuando le haces silicio? ¿Sí? Vos decime, ¿cómo puede ser que una planta del agua y del sol fabrique silicio? 90%. Pero eso no es un milagro, porque eso cuando nacimos ya estaba así. Y lo aceptamos o tenemos la ignorancia de ni siquiera saber que eso es así, entonces nos parece que es una planta que crece como un yuyo. Es increíble. Y la planta lo hace solo con agua y luz. Entonces, porque me extiendo en esto porque vi la reacción ante que la planta produzca un cupcake. ¿Sí? Mirá la locura que está diciendo este. Ok, dice, y esto me hace acordar, dice el Ari, dice, me hace acordar a lo que dijo Rabí Akiva, que le respondió a Tineius Rufus, acerca de las legumbres, las cuales deben ser cocinadas para ser endulzadas y ser suavizadas, o el trigo que debe ser molido para ser procesado. No les tenemos poco tiempo, por eso no les voy a contar toda la historia de eso que dice Rabí Akiva. Está acá, pero... Dice, tal como ya hemos explicado, todo lo que uno viene a hacer a este mundo y todo lo que hay en este mundo o en los mundos deriva de los 7 reyes caídos. No hay nada acá que no derive de eso. Entonces, una planta tiene la inteligencia de mundo, de galaxias, y todo está en todo. ¿Sí? Ese mecanismo increíble que es ver órbitas y planetas y cosas, todo eso está en cada una de nuestras células. Está en la planta, está en todo, porque todos estamos hechos de lo mismo. Ahora, si estos reyes no se hubieran muerto y no hubieran caído, anulándose a sí mismos, y si no hubiera sido que las clipot, las cáscaras se formaron por culpa de esta caída, no sería necesario que nosotros purifiquemos nada. Dice, y por ende, al no ser necesario que nosotros purifiquemos nada, no haría falta que nosotros hagamos ningún tipo de trabajo. Pero ahora que estos reyes o estos mundos anteriores cayeron y murieron y requieren de rectificación, el mundo necesita de nuestras plegarias, de nuestras buenas acciones, de nuestras mitzvot,
de nuestros pensamientos para rectificarse y de esa forma elevar las aguas femeninas. La elevación de aguas femeninas cosecha chispas de luz de los mundos del caos, de los reinos caídos, y los eleva a un lugar en donde nosotros podemos consumirlo y elevarlo. Dice, y así como es respecto a los 4 mundos de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, los cuales necesitaron ser rectificados para que pudieran existir como existen hoy, lo mismo es con las almas, nuestras almas, puesto que nuestras almas derivan de esos mundos. Las almas de los humanos son subproductos de los mundos de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá. Puesto que todos los residuos gruesos que la rectificación de estos 4 mundos no pudo terminar de rectificar porque eran demasiado gruesos, la inteligencia creó almas que vayan a hacer ese trabajo de rectificarlo, de romper, ¿sí? Por eso rompemos granos para hacer... y literalmente yo lo veo como el hecho de que hoy hay toda una movida hacia el raw food y la activación de granos y aceptar al grano en sí como un alimento en lugar de procesarlo y todo esto, es producto de que hay una evolución en la humanidad que dice ya no es necesario procesar tanto. Ya no, las piezas de estos mundos que tenemos que rectificar ya no son tan gruesas, no necesitan que se muelan tanto. ¿Sí? No se requiere de tanta molienda. ¿Sí? Pero en definitiva lo que nosotros somos como una especie de agentes, ¿sí? Pedacitos, somos literalmente pedacitos de los mundos de Atzilut, de Briah, de Yetzirah y Asiá, cada quien en distintos niveles. Los que son del mundo de Asiá son los que están ahí en Asia muriéndose de hambre. Los que son del mundo de Atzilut o de Briah son los que están más cercanos a rectificar las partes más difíciles de la vasija, que son las partes conscientes. ¿Sí? El dinero, por ejemplo, el conocimiento, la sabiduría, son las partes más difíciles de rectificar de la vasija o de los mundos. Porque es más fácil romper trigo, ¿sí? y salir desesperado corriendo para comer un pedazo de... Si lo que hace falta es deseo de elevar chispas, ¿sí? La gente que corre desesperada a agarrar un pedazo de pan en la calle para comerlo, ese pedazo de pan, ellos tienen una capacidad de elevación de esas chispas debido a la carencia de donde vienen, que la mayoría de nosotros no tenemos. ¿Sí? Por eso es que es tan complicado el tema de tirar pan a la basura. ¿Mm? Porque es uno de los alimentos que tiene la mayor vibración de energía y nosotros, porque estamos más cercanos a Atzilut y estamos más acostumbrados a la luz de Atzilut, le hemos perdido anhelo a eso. ¿Sí? En cambio, el tipo que se está muriendo de hambre ve un pedazo de pan pero por eso, según de dónde vienen estos bichitos, estas almas de cada uno de estos mundos, somos como si fueran, yo me lo imagino así como si cada mundo fuera una esfera, una inteligencia, lo que sea ese mundo, y está como sucio. Y nosotros somos como una especie de bichitos de bacterias que tienen que comerse eso y procesarlo ¿sí? Hasta que finalmente ese mundo quede brilloso, limpio. Entonces los que son en los mundos la gente que está en los mundos más bajos, lamentablemente les toca lidiar con las carencias o las cosas más mundanas o más
y a nosotros nos toca otras. Pero todos estamos haciendo el mismo trabajo, que es el de purificar lo que no pudo purificarse inicialmente con la creación de este mundo. Es decir, se emanó inicialmente 7 emociones, 6 emociones y un nukva, un malhut imperfecto, que terminaron destruyéndose y se destruyeron mundo tras mundo tras mundo hasta que apareció esto de la conectividad y la cooperación entre las partes. Y una vez que eso apareció, alguien dijo, ¿qué hacemos? ¿Esperamos 1000 millones de años más hasta que esté perfecto para emanar esto? ¿O nos mandamos y lo terminamos en el proceso? Alguien dijo, ¿sabes qué es mejor? Y fuimos nosotros, es mejor que vamos corrigiéndolo mientras vamos. Es como la gente que esperando la perfección, al final nunca hace nada. Y hay mucho de eso, ¿sí? No, todavía no está perfecto, entonces no lo voy a lanzar y todavía no. Bueno, un día va a estar perfecto, pero ya se va a haber acabado el mundo. ¿Sí? O vos ya no vas a estar ahí para ser el que lo exponga al mundo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos esto? Bueno, con esto vamos. Y después vemos. Ese es el concepto que hay detrás de esta creación. Fuimos nosotros los que le dijimos a la creación, ¿sabes qué? Está lo suficientemente bien así como para que nosotros vayamos a hacer el trabajo. Y acá estamos. Pasa que llegamos acá y queremos que nos paguen por nada. ¿Sí? Y de lo que se trata aprender Kabbalah es saber cuál es el trabajo que vinimos a hacer. Ahora, dice más aún, bueno, no, estoy viendo la hora. Ahora dice así, dice, esta es la parte que quería leerles. Dice, por esta razón, el trabajo que la persona hace en los 6 días de la semana es la forma mediante las cuales él puede cumplir las mitzvot. ¿Sí? El trabajo, no es, y esto es una cosa que es uno de los... si hay un lugar en donde los mundos del caos, donde el Satán le viene ganando y sacándole ventaja a la humanidad, es en la idea de pensar que hay lugares y momentos sagrados. ¿Sí? Bueno, de algo tengo que vivir y el mundo es difícil y es así, entonces tengo que comportarme de una forma para ganarme la vida, pero después voy a la iglesia, yo ¿sí? Soy un buen cristiano, un buen judío, voy a la iglesia una vez por semana, me arrepiento, pido perdón, doy un poco de caridad y me siento que no estoy tan mal. El Ari dice literalmente, el lugar en donde la persona tiene que cumplir mitzvot es en el trabajo. O sea, la alegría, la vitalidad, el lugar en donde tiene que cosechar luz es en su trabajo, en lo que hace todos los días para ganarse la vida. Dice, y si prestan atención, dice, si una persona dice, bueno, pero yo, ¿qué puedo hacer? Si yo lo que hago es cultivar el campo. Bueno, dice, a través de cultivar el campo podés hacer la mitzvah de no tirarás un arado con un buey y con un burro al mismo tiempo. ¿Sí? Dice, no hay... o por ejemplo, no sembrarás en el mismo lugar en donde sembrás la vid otras frutas. Hay una prohibición de sembrar árboles frutales de otra fruta en un mismo lugar donde se hace uvas. Dice, y esto es así para todo trabajo físico que un ser humano hace. Cualquier trabajo, no importa en qué trabaje, esa es la oportunidad, en eso es donde él tiene que buscar cómo servir al proceso de rectificación de los mundos caídos del caos. ¿Sí? La mayoría de la gente hace un paréntesis
de la espiritualidad mientras se gana la vida y después trata de compensar con su hora de meditación o con su clase de mindfulness o de... ¿sí? No, pero ahora me estoy realineando de las cagadas que hice durante mi día de trabajo. ¿Sí? Realineate antes, no hagas lo que haces normalmente cuando trabajás. ¿Sí? Encontrale la forma de que tu trabajo sea un medio de elevación espiritual y ahí vas a ver lo que es ganar plata. Ahí vas a ver lo que es tener afinidad de forma con el dinero. Ahí vas a empezar a calentar a la tierra que pisás y el sustento te va a empezar a buscar porque va a ver que sos un buen lugar por donde puede salir la luz. Lo demás es toda una batalla constante embarrado en esos mundos de caos. ¿Sí? Donde pensás que porque sacaste la cabeza ya no estás en el barro. ¿Mm? Y mucha gente te dice esto. Y yo la verdad cuando alguien me dice eso, digo, si entendiera que si actuando de esa forma tiene lo que tiene, el potencial que tiene este tipo para tener y para hacer y para ser poderoso si usara otro método, porque hay gente que se justifica porque es fácil comparándose con el que está ya en el mundo de Asia. Pero si vos naciste en el mundo de Atzilut, sí es lógico que aunque te mandes más de una macana, no vas a terminar totalmente hundido, porque la pirámide tiene una parte más alta y una base. Y la base está hecha de la gente de Olam Asiá. Entonces te crees que no, pero sí, mirá, a mí me funciona porque estoy por encima de los demás. Habías nacido encima de los demás. No había forma de que estés allá abajo. Ahora, si encima caíste allá abajo, sí, que sos un loser. ¿Sí? Pero ya habías nacido por encima. Entonces, de lo que se trata ahora es, fíjate qué tan arriba podés estar. ¿Sí? Y no hay forma de... los mundos del caos, y presten atención porque esta es la forma más fácil de darse cuenta en qué sistema estás. Los mundos del caos tienen la cúspide de la pirámide en el punto cero. La cúspide de la pirámide en el punto cero. Entonces, para ascender, hay que empujar a otra gente hacia abajo. Para que uno esté más arriba, tiene que empujar a otros hacia abajo. Ese es el mundo corporativo, el de escalar pisando a los otros, para que los otros queden abajo y yo quede arriba. La pirámide virtuosa del árbol de la vida, ¿sí?, es de cero hacia arriba. Y es una en donde la gente camina, ¿sí? Es horizontal. Al final termina siempre, no se confundan, siempre termina siendo una pirámide. Al final siempre van a haber unos que van a estar más altos que otros. Pero están ahí porque sacan ventaja en el camino, porque caminan más rápido, pero estar solo no sirve de nada. ¿Sí? Hay una diferencia entre empujar gente hacia abajo y que la gente de abajo te empuje hacia arriba. Esa es la diferencia que hay. Eso es lo que no entiende la gente que dice, pero ¿cómo puede ser que si no cobran por el servicio, solo por tener 50 millones ¿de qué me sirve tener 50 millones de clientes si no me pagan nada? ¿Sí? ¿Cómo es que alguien puede vender, no sé, Waze por 1.000 millones de dólares, un servicio gratuito, solo porque tiene 50 millones de... sí, porque la gente que viene de la otra pirámide tiene la idea esta de... es el tipo que te dice, no, sí, bueno, pierdo 20 centavos en cada venta, pero gano en el volumen. ¿Sí? No, cuanto más vendés, más perdés, si en cada venta perdés 20 centavos. Por eso no pueden entender cómo es que una empresa que regala su servicio
y que costó un montón de dinero desarrollar el servicio, y cuanto más gente se suma a la pirámide, más caros son los costos de servidores, de esto, del otro, para sostenerlo. No pueden entender cómo puede ser que termine valiendo $1.000 millones si nunca tuvo un solo centavo de ingreso. Porque hay toda una pirámide de gente abajo que está empujando a ese CEO, a esa empresa, a eso, hacia arriba. Y porque el dinero no es algo que se gana trabajando, ni vendiéndole. ¿Sí? El mundo necesita de nuestro trabajo, pero nosotros no necesitamos trabajar para tener dinero. No hay relación entre uno y otro. El dinero llega por afinidad de forma, es decir, el sustento llega por afinidad de forma. Y el principal elemento que rechaza al dinero es el deseo de tener dinero. Porque el dinero es una vasija. El deseo de tener luz te convierte en una vasija parecida al dinero. Y como el dinero es una vasija, si vos sos una gran vasija para la luz, vas a tener afinidad de forma con la vasija más grande que hay en este mundo en cuanto a lo físico, que es el dinero. No hay otra cosa que tenga el consenso de toda la humanidad de valor como tiene el dinero. Le preguntás a cualquier persona del mundo cuánto vale esto y le mostrás un billete de $1 y te dicen $1. Le mostrás uno de 100 y te dicen 100. Y es el mismo papel, la misma tinta, es todo lo mismo. Pero hay un consenso de que todos decimos sí, vale 100. Y ese consenso es una de las vasijas más poderosas que hay en este mundo. Entonces, cuando una persona se siente una vasija poderosa y lo que busca es poder, ¿sí? Literalmente, poder. ¿Con qué? Con lo que sea. No poder oprimir a alguien, sino poder. Puedo hacer tal cosa. ¿Qué quiero hacer? ¿Construir un edificio de 150 pisos? Puedo. ¿Irme al viaje místico? Puedo. Lo que sea. Yo lo que quiero es poder. Por eso la gente que tiene sed de poder, le es tan fácil conseguir plata. Porque no van detrás de la plata, van detrás del poder. Y como la plata tiene capacidad de poder, tiene afinidad de forma con ellos y se les acerca. Después está si la persona, el cómo la persona, los medios que utiliza, la consecuencia dentro de las leyes de causa y efecto. Dice, puesto que el trabajo tiene solo un propósito: darnos la posibilidad de elevar las chispas de los reyes caídos a través de las mitzvot que podemos hacer en el trabajo que hacemos. Y obviamente dice, lo contrario ocurre a la persona, una persona que nunca medita, nunca toma clases de Kabbalah, nunca hace nada espiritual, pero no jode a nadie en su trabajo, es un neutro, no le hace mal al mundo. Dice, pero lo contrario ocurre, dice Lari, cuando una persona hace lo opuesto. En su trabajo, en el cómo trabaja, va en contra de las leyes de la Torá. Dice, lo que hace es que cosecha luz y se la alimenta directamente al caos de este mundo. O sea, retrocede la corrección del mundo. Y por supuesto ¿sí? Si te pagan por elevar el mundo, a la larga el pago que hay por ser de los que participan en hundirlo. Esto estaba bueno.
Dice, uno tiene que entenderlo de esta forma. Dice, cuando el pan fue hecho, cuando ya tenés un pedazo de pan y todo lo que dijimos que ocurre hasta que se forma un pedazo de pan, y la persona se lo come, todas esas chispas de luz divina o de fuerza divina que están adentro del pan, y lo que está dentro del pan ya no es la fuerza de luz divina que había en el trigo. ¿Por qué tenemos una cosa que se llama IVA? Impuesto al valor agregado. Porque un pedazo de pan, a pesar de que no tiene IVA en la Argentina el pan, un pedazo de pan tiene una cadena de valor agregado de energía de otras personas, de energía eléctrica, de un montón de pedazos del mundo. ¿Sí? O sea, un pedazo de pan que ustedes comen en Buenos Aires tiene pedazos de Yacyretá, ¿sí? De la planta de energía en donde se produjo la electricidad o de donde sea, tiene eso. Tiene agua que viene de tal lugar, no tiene solo harina, tiene el transporte, la cosechadora, el tipo del campo, el tipo que fue a comprar la semilla, el que plantó, todo eso está dentro de un pedazo de pan. Y cuando una persona se lo come, dice Larry, todo eso se convierte en parte del cuerpo de la persona. Toda esa energía se convierte en el cuerpo de la persona. Entonces, si el tipo con esa energía que recibió por haber comido va y jode a alguien, agarró toda esa cadena virtuosa de luz y se la dio a la clipa. ¿Sí? Ahora, si con esa energía el tipo va y ayuda a alguien, y no tiene que ayudar, o sea, no es que tiene que ser un mecenas o un filántropo. De hecho, filántropo es la persona que ayuda a alguien sin un interés personal. No hace falta que done $1.000 millones. Cualquier persona que ayuda a alguien sin un interés personal, esa es la definición de filántropo. ¿Sí? Entonces, si la persona es un filántropo, tomó toda esa luz y la liberó, ¿sí? la transformó de caos al orden. Y esto es a lo que se refiere, o este es el secreto que está detrás de la frase, y esta frase no sé exactamente de dónde viene, Proverbios 3:6, de la frase que dice: conocerás a Dios en todos tus caminos. ¿Sí? No es en camino a la iglesia, es en todos tus caminos. Y los caminos que más caminas son los caminos a tus clientes, los caminos a tus proveedores, los caminos, ¿sí?, al banco, tus caminos de todos los días. También esta idea de los caminos, por supuesto, es tus formas ¿sí?, tus formas de hacer las cosas. Ok, nos tenemos que ir en 10 minutos, entonces hay una sección que viene después de esto, pero les quiero explicar por qué los 7 días, vamos a ver si lo podemos hacer en 9 minutos. Pero igual la parte más importante es esta. Dice, ahora bien, dice Larry, el hombre ciertamente necesita asistencia de arriba para poder lograr este trabajo. Esto que mencionamos anteriormente. Dice, pero ciertamente de arriba necesitan ayuda del hombre de la misma forma. ¿Sí? Hay una sociedad, ¿no? O sea, si nosotros todos hiciéramos huelga, este mundo se convertiría en uno de esos mundos del caos que tendría que ser destruido y reabsorbido en el próximo mundo y volver a empezar. ¿Sí? Es decir, de arriba también dependen de nosotros, tanto como nosotros dependemos de arriba. Entonces, ¿qué sucede en los días de la semana? No lo voy a leer todo porque se los voy a explicar porque va a ser más rápido. Lo que sucede es que las 6 sefirot de Zeir Anpin de Atzilut descienden
descienden a un nivel más bajo del que ellos tienen originalmente, descienden al mundo de Asia y se posan sobre las 6 sefirot del mundo de Asia. Los mundos se apretan y entran adentro de nuestro mundo, y esa es la razón por la cual nosotros sentimos tanto peso en nuestros hombros. La razón por la cual la mayoría de las personas, es la razón por la cual tenemos una atmósfera terrestre que no está hecha para seres humanos. La razón por la cual los seres humanos tienen dolores de espalda es porque la contextura física de un ser humano está hecha para soportar la mitad del peso de la atmósfera que tiene la Tierra. Si nosotros viviéramos en un mundo que tuviera la mitad de atmósfera, es decir, si 1 kilogramo masa pesara la mitad de lo que hoy pesa un kilogramo masa. No, hoy que ya sabemos que la gravedad son ondas, si hubiera la mitad de peso, no tendríamos dolores de espalda. Pero vivimos en un mundo que nos comprime, nos aplasta. ¿Por qué? Y esa presión que nosotros le llamamos estrés, que se vive primordialmente en los días de la semana, es porque los mundos descienden a un nivel que no es el que intrínsecamente es su hábitat, pero lo hace por 2 razones. Una, para usarnos a nosotros en que mientras rectificamos este mundo, también estamos rectificando todos los otros, pero lo hace también porque en el 7º día, que es Malhut, ¿sí?, cuando se retira, eleva al mundo de Asia un escalón. Cada vez que se retiran hay una ascensión del mundo. Cada Shabbat puede ser una ascensión. Hoy todavía no ocurre globalmente para todas las personas, ¿sí?, porque hay muchos que están totalmente arraigados al piso, al caos, a Malhut. Pero va a haber un día que es el día cuando se va a acabar el tikún del mundo, en el que se va a llevar todo y vamos a volver a ser uno con... Justo hoy estaba reunido con alguien y leí una... a ver, está abierto acá todavía. En la porción de Vayeshev, Jacob es el arquetipo del ser humano corregido, ¿sí? Y es lo que eventualmente el Nuevo Testamento utiliza como Cristo, ¿sí? Es el arquetipo de un humano corregido, es el mismo personaje. Y ha habido en todas las civilizaciones anteriores un Jacob que tiene 12 hijos y que en todos los mundos, ¿sí?, un padre que es el sol y que tiene 12 constelaciones, una constelación familiar de 12 hijos, ¿sí?, que corresponden a cada uno de los meses del año y a los signos del zodíaco. En una sola parashá, Jacob cae, y esa caída es representativamente cuando el hombre falla. ¿Por qué falló Jacob? Porque se sentó. ¿Sí? Vayeshev Jacob, Jacob se asentó, se puso cómodo en el mundo, después de que venía de toda una vida de donde todos los días avanzaba un escalón, cuando dijo, ya llegué, esto que tengo ya me alcanza, ¿sí? Y se asentó, se le vino el mundo abajo. En la porción de esa semana, la Haftará, la Haftará es lo que conecta la porción de la semana con el mundo de Malhut, porque la Torah es de Grampín. La Haftará es una profecía de Zeharia, capítulo 2, que dice, acuérdense lo que habíamos dicho antes, dice, Rani besimchi bat Zion, canta y regocíjate, hija de Zion.
¿Sí? Ese es el antídoto. Nosotros tenemos poca chance en el mundo en el que vivimos de realmente ser tzadikim, como los tzadikim bíblicos. Pero no se nos pide que hagamos eso. ¿Sí? No nos piden que seamos tzadikim porque nadie tiene que volver a ser Jacob, porque ya hubo un Jacob. Ya hubo un Abraham, ya hubo un Moisés. Nadie tiene que tratar de ser Rabbi Shimon Bar Yochai. Lo que tenés que tratar de hacer es de vivir una vida donde, ¿sí? Rani besimchi, cantá y alegrate de estar vivo. Está bien, viniste a hacer un trabajo de mierda que es venir a terminar de purificar este mundo, pero sos la única parte consciente de todo este mundo, de lo que viniste a hacer. Y sos el que sí lo puede hacer y el que lo puede terminar y el que lo puede hacer con una cara de tujes o sonriente y feliz de hacerlo. ¿Sí? Si no, el costo que tiene es literalmente la energía vital. Y yo se los digo, hablo con alumnos y con gente todo el tiempo. Tengo alumnos que tienen 80 años y están vivos, y alumnos que tienen 30 y que te da ganas de agarrarlos a trompadas. ¿Sí? Te da ganas de matarlos vos mismo para que por lo menos que dejen de consumirme mi tiempo. En serio, no lo digo, o sea, ¿sí? Tienen toda una vida y están con el problema, con que si el novio les da bolilla, que si esto y lo otro. ¿Sí? Hay tanto para hacer y hay tanto para divertirse haciendo. ¿Sí? La semana que viene.